buenos días, dependiendo del país que nos estén mirando. Hoy tenemos una invitada muy especial en nuestra página de valientesmujeres.com, Verónica Camargo. Ella es la mamá de Chiara Páez, jovencita que lamentablemente fue asesinada en Argentina y cuyo asesinato brutal dio comienzo al movimiento de Ni Una Menos en Argentina y se desparramó a todo el mundo. Así que le vamos a dar la bienvenida y ella nos va a contar un poco exactamente bien dónde está y todo lo que nos quieras contar. Bienvenida, Verónica. Bueno, muchas gracias, Analía. Hola para vos. Buenas tardes, buenos días, como decís vos, según en dónde nos escuchen. Para mí es un placer y te agradezco el poder comunicarnos, poder contar mi historia y recordar a Chiari, como yo digo siempre, a mí me hace bien, ¿no? Más allá de lo que significó o lo que significa la pérdida de Chiari. Bueno, todo arranca aquel 10 de mayo del 2015, donde para mí fue un día horrible. Cuando me enteré de que Chiari no había regresado a la casa de las chicas, primero que yo ese día, como cuento siempre, estaba tranquila pensando que Chiara estaba en la casa de una de sus compañeras donde se habían juntado, porque como ellas eran muy chicas todavía, no salían, pero siempre se juntaban en una casa y bueno, y los papás nos poníamos de acuerdo, las llevábamos y las íbamos a buscar, ¿no? Siempre nos turnábamos para eso. Pero bueno, esa noche cuando dejé ir ese sábado a Chiari a esa casa, como ya decía, estaba tranquila hasta que, bueno, mandaba mensajitos. Yo era una mamá media cargosa con el celular para ver dónde estaba, si estaba realmente ahí, por ahí mandaba mensajitos, llamaba. Pero bueno, esa era una noche muy especial en donde yo necesitaba que Chiari se sintiera tranquila y que yo estaba confiando en ella. Entonces traté de controlar un poco esa ansiedad mía de saber siempre dónde estaba. Le mandé mensajitos, no me respondió, hasta que 2:30, 3:45, me llama Mancilla, quien era su novio en ese momento, y me dice que bueno, las chicas no se animaban a decirme, pero que él se había encontrado con Chiara y Chiara se había enojado y no había dejado que la acompañara hasta la casa nuevamente de las chicas y que bueno, no aparecía. Imagínate, para mí eso fue terrible. Corté, llamé a mi hermano, salí desesperada a buscarla en el lugar donde decía que la había dejado. Obviamente no estaba ahí. Así que empezamos a buscarla. Hice la denuncia inmediatamente. Y bueno, fue todo un día de búsqueda Yo no sé si era en ningún momento pensé nada malo, ¿no? Pensaba que Chiari podía estar asustada, ¿no? Por ese embarazo que ella estaba cursando, ¿no? Y a tan corta edad. Eh, pero obviamente que nunca imaginé semejante horror. Así que bueno, la verdad que toda la ciudad se movilizó, toda la comunidad, y no sé cuál fue el disparo que generó que a nivel nacional impactara esta búsqueda inmediatamente. A primeras horas, cuando yo comuniqué en mis redes, es como que empezaron de todos los medios, ¿no?, a llamar, Red Solidaria, y demás. Así fue que cuando encontramos finalmente a Chiari asesinada, ¿no? Ahí en esa casa, ahí fue cuando empieza a surgir o a gestarse aquel primer Ni Una Menos del 3 de junio del 2015. Cuando Marcela Ojeda, la periodista, pone en su cuenta personal de Twitter, nos están matando a todas, algo tenemos que hacer, y ahí, bueno, se convocan un grupo de periodistas, ¿no? Y se empieza a gestar. Imagínate que, bueno, para mí, como ya te digo, ese 10 de mayo fue terrible. A los pocos días, cuando Marcela Ojea se empieza a comunicar conmigo para contarme esta idea de Ni Una Menos, para mí era un poco, en ese momento, como era todo tan reciente, no era muy No fácil, era porque momento era para esto, ¿no? Sí. para estar pensando Sí. en todas esas cosas. Pero bueno, la verdad que ella me tuvo mucha paciencia,
con mucho cariño también y me hablaba de la importancia, ¿no? Que era más allá obviamente de mi dolor y que por supuesto ella lo entendía perfectamente, pero de tratar de lograr o empezar a hacer algo para ver si podíamos revertir toda esta serie de femicidios y hechos de violencia que se venían dando. Bueno, obviamente acepté y viajé aquel 3 de junio allá al Congreso a Buenos Aires. Yo vivo en Rufino, provincia de Santa Fe, estamos a 500 kilómetros más o menos. Y bueno, obviamente yo digo, ese día no pude entender, más allá que sabía que había mucha gente porque veía, pero para mí era todo tan, no era fácil de manejar toda esa situación. En ese momento no vi o no visibilicé el hecho histórico que fue aquel primer Ni Una Menos, no solo para nuestro país, sino para muchos lugares en otros para el mundo países. entero, sí, sí, sí. Lo entendí o empecé a entenderlo un poco cuando regresé a mi ciudad y empecé a ver en los medios de comunicación la cantidad de gente que había, no solo en Buenos Aires, sino en distintas provincias de acá y bueno, nuevamente, como decía, de otros países. Así que bueno, ahí empecé y la verdad que ese día fue histórico porque nos movilizamos o se movilizaron familias completas, mujeres, no había ideologías políticas, culturales, religiosas, como digo siempre, sino que estábamos todos unidos por un mismo fin, ¿no? Luchar contra la violencia de género y los femicidios, que es por lo que había surgido en ese momento. Sí, vos sabés que yo recuerdo muy bien ese día, recuerdo la convocatoria que se hizo. Yo en ese momento estaba viviendo en Argentina y estaba en Pergamino, en la ciudad de Pergamino. Y en ese momento estaba haciendo unas materias en el profesorado y entonces llegó el comunicado. El caso de Kiara yo lo había visto también en televisión y en esa búsqueda que vos decís que se unió también el país, porque fue algo como automático que se envió por todos lados para poder encontrarla. Recuerdo haber visto también las entrevistas y el movimiento que había, y bueno, y después el desenlace, el triste desenlace que tuvo Kiara. Recordemos que Kiara tenía solo 14 años, estaba gestando un bebé, estaba embarazada, y quien asesina a Kiara es su pareja, su novio de ese momento, quien disfrazó toda la situación para no, de alguna manera, desviar la investigación y el resultado que fue encontrarla, ¿no? Sí, incluso nosotros consideramos que fue toda la familia, él solo no pudo hacer todo lo que hizo y aparte casi estuvo probado, ¿no? Cuando se hizo la reconstrucción del hecho, pero bueno, sabemos cómo es la justicia, que siempre encuentran un punto y una coma y dejaron al resto de los asesinos libres porque bueno, hubo un juez que se encargó de desestimar todas las pruebas que presentamos. Y bueno, imagínate que ellos ayudados por personas que conocen perfectamente cómo borrar pruebas, tuvieron todo un día para borrar pruebas, ¿no? Claro, imagínate que desde esas horas que Ari fue asesinada alrededor de la 1:30 más o menos de la madrugada de ese día, y ellos tuvieron todo el día porque recién a la tardecita del domingo. El día domingo, ¿no? Fue que se la encontró. Claro, entonces es como que tuvieron todo el sábado a la noche, digamos, y domingo en el día, como para borrar pruebas, ¿no? Y también en ese momento, no sé si fue negligencia, encubrimiento, hubo muchas pruebas que hubieran sido fundamentales que no fueron tomadas y otras que fueron ensuciadas por no haber sido recolectadas de la manera correcta, sí, seguro. Sí, yo recuerdo que la sensación que me dio a mí, que creo que por eso esta periodista saltó con este mensaje, porque creo que todos hemos escrito algo, pero creo que fue ella la que como que motivó, ¿no? A la marcha. Era esa sensación ¿viste? De día domingo que nosotros los argentinos conocemos como es el día domingo familiar, donde nos reunimos, donde comemos el asado, donde estamos, y una familia desesperada buscando a su hija, y esta familia también haciendo vida normal, como si nada, también ahí con el asado y sabiendo que tenían a Kiara enterrada.
Ujú, a solo metros de ahí. Eso creo que fue lo que a todos nos tocó y ujú, nos hizo saltar de la silla, porque dijimos, ¿cómo puede haber, o sea, ujú, seres humanos de esta calaña ujú. con tanta, y todavía no se sabía qué le había pasado, ¿no? No. Y sí, claro que creemos todos que Ujú, están todos involucrados, porque recordemos que el novio de Kiara solo tenía 16 años en ese momento, ujú, necesitó de ayuda, evidentemente, ujú. para todo lo que se llevó a cabo, y seguro, sí, estamos más que seguros y sabemos, y creo que ellos sí saben perfectamente que también son asesinos, ¿no? No, ni Eh, hablar. y sí, recuerdo el día de Ni Una Menos, la convocatoria, salimos a las plazas de Pergamino, a la plaza principal, todas con un cartel de Ni Una Menos, y ahí creo que empezamos a tomar conciencia muchas de las mujeres lo que estaba pasando en el país. Porque Ujú, creo que nos despertó, Kiara nos despertó, Ángeles Rawson, que había pasado en el 2013, nos chocó como sociedad, nos impactó la frialdad y la cercanía del asesino, ¿no? ujú. Eh, pero se transgiversó todo, viste que hubo mucho, yo tuve la oportunidad de hablar con Jimena Sí. y cómo fueron condenados socialmente, Tal cual, públic- ellos no socialmente, por los sí, medios, los la verdad medios, que el maltrato que tuvieron fue terrible. fue espantoso y eso creo que fue lo que tapó como un poco todo y quedó ahí como bueno, ¿viste? Y como hubo un Ujú, juicio que fue rápido, pero cuando pasó también lo de Kiara se dijo, bueno, basta, o sea, ujú, ¿no? Ángeles hace unos años, ahora este caso así tan trágico, y por eso creo que las mujeres empezamos a tomar conciencia de decir, algo tenemos que hacer todas. ujú. Y Ni Una Menos me parece que fue el movimiento más importante e histórico de la Argentina a nivel nuestro género, y se ha desparramado, o sea, se ha Ujú, por todo el mundo y uno tiene posibilidades de entrar a la internet y ver los Ni Una Menos aparte la convocatoria desde 2015 es fija, ¿no? ujú. En todo el mundo, no es algo Sí. que fue una moda y pasó. Esto se ha instalado en las sociedades y ha quedado como representación de aquel asesinato brutal e injusto que tuvo que padecer Kiara, ¿no? Y vos me decías, me contabas que no tenías la inmensidad de poder ver lo que estaba pasando. ¿Y cómo lo has visto a través de estos años? ¿Cómo lo Eh, manejas? bueno, la verdad que uno eh, se va fortaleciendo. Fui empezando a tener más contacto con los medios. Yo ahí en ese momento, con los medios, mi participación era lo justo y necesario, ¿no? Porque incluso ese día ya, cuando llegué a Buenos Aires, traté de estar lo más cuidada y las chicas me cuidaron re bien. Porque la verdad que no me costaba mucho dar una nota en ese momento. Pero bueno, después seguí muy acompañada yo nombro a Marcela porque es con la que yo me conectaba más, ¿no? En ese momento. Pero la verdad que yo digo, ese día, cuando estuve allá en Buenos Aires, en ese corralito que habían armado para los familiares, eh, me sentí muy mimada y protegida por todo ese colectivo de esas primeras 20 periodistas. Pues siempre yo aclaro que ellas como periodistas podrían haber aprovechado ese momento como para hacerme preguntas, como quien quiere al pasar, ¿no? Y después hacer publicaciones en sus medios. Y la verdad que no, cada una venía a preguntarme si me sentía bien, si necesitaba algo, estaban ahí constantemente, pero ninguna aprovechando otra situación. Entonces yo, más allá bueno, hoy nuestras diferencias ideológicas, yo tengo palabras de agradecimiento y cariño. A mí no me cambia mi pensamiento ni mi cariño porque una persona piense o tenga una ideología diferente a la mía. Así que en eso, el recuerdo ese lo voy a tener toda mi vida. Este, Más allá que la convocatoria fue por un hecho de dolor, creo que si podemos ayudar o tratar de seguir ayudando, porque desgraciadamente las estadísticas no bajan, los No. femicidios no disminuyen, los hechos de violencia no disminuyen, pero bueno, creo que si todas seguimos luchando, uniéndonos y visibilizando todos los casos,
y no haciendo diferencia porque tenemos un color de pañuelo u otro, creo exacto. que podemos ayudar, ¿no? Ver lo que es el bien común para todas y no para unas pocas o algunas, ¿no? O por una ideología política o religiosa, creo que no debe ir por ahí, ¿no? Exacto. Sí, ni una menos a lo largo de los años ha ido, ha habido una pequeña brecha, ¿no? Entre los grupos por el hecho de, bueno, por las ideologías, como vos decís, diferentes, sobre todo con respecto al aborto, ¿no? Ujú, Entonces muchas no han coincidido y otras sí, ujú, y bueno, ha habido una pequeña brecha. No por eso dejamos de ser ni una menos, ujú, seguimos todas colaborando en Ni Una Menos, desde los países que estemos, desde los grupos o asociaciones a las que pertenezcamos, con una causa en común, que es la no violencia contra el género y el feminicidio, que como ujú. vos decís, no bajan las tasas, sino que aumentan. Y también creo yo que como esto se está visibilizando cada vez más y se habla más del tema, por eso está apareciendo cada vez más eh, eh, hechos, ¿no? En el Sí, mundo. no, tal cual. Y yo Eh, digo, todas nos debemos involucrar porque nunca, nunca sabemos cuándo nos podemos, si nos vamos a ver afectadas por un hecho de exacto. violencia. Yo cuando veía los casos, o bueno, ya que mencionaste el de Sí. Jimen, el de Ángeles, eh, yo cuando lo veía en televisión, obviamente que me impactó, lo miraba con mis hijas y decía, pobre madre, no, pobres padres, ¿no? Que ver no poder encontrar a sus hijas, o como el caso de Candela, hace varios años atrás, de Micaela, bueno, un montón de hechos que uno lo mira por televisión y dice, uy, pobre gente, pensando que a uno nunca va a verse afectado por un hecho así. Y cuando te toca, la verdad que es horrible. Entonces yo digo, uno se tiene que involucrar más allá de que nos pase o no nos pase, porque no sabemos cuándo va a llegar ese momento. Entonces hoy cuando se convocan a las marchas, el tema es que, como siempre digo, al mezclarse todos los temas, ideologizarse y demás, muchas personas, o reclamar derechos con violencia, muchas personas no se quieren involucrar, ¿no? Entonces, Exacto. por eso yo digo, tenemos que tratar de seguir ayudando e involucrarnos y visibilizar todas estas cosas, pero sin violencia, porque si no estamos reclamando un hecho de violencia con violencia, me Con parece que violencia, eso sí, no, no, no no es conduce lógico. a nada Claro. bueno, ¿no? A mí No, siempre yo digo, no lleva a nada, no, no yo siempre aporta y creí, no, no que no se pierda el hilo de lo que comenzó. Yo acá tengo, siempre digo, cuando tengo una ayuda a memoria, a mi costado, una ujú, máquina, donde dice ni una menos es la manera de sentenciar que es inaceptable seguir, dice, contando mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres o cuerpos ujú, disidentes y para señalar cuál es el objeto de esa violencia, ¿no? Entonces, ujú, esa es uno de los objetivos, ¿no? No aceptar más la sentencia que tenemos ujú, nosotras por ser mujeres, porque estamos hablando ujú, del feminicidio, estamos hablando de feminicidio a ujú, las mujeres, ¿no? Entonces nos estamos ujú. enfocando en Sí, eso, que nos están matando, esa es la realidad, están matando ujú, niñas, ni están hablar. matando Ujú, bebés, niñas bebés, están matando ujú, adultas, están matando mujeres. ujú. Eh, y eso es preocupante en la sociedad, porque nos Sí, preguntamos cuál es el sector eh, de, como le decimos, del patriarcado que está ujú, dejando que estas cosas sucedan con una libertad, porque vos fíjate, en el caso de Kiara, la injusticia de no ujú, juzgar a otros hombres que participaron de estos dos, creo que son ujú. dos hombres más, tanto el padrastro como el abuelo, de no, Y dos mujeres, y dos no olvidemos mujeres, a la mamá y a la abuela. y dos mujeres, la verdad sí, cuando te impresiona el tema de que hay dos mujeres Ujú. involucradas, ¿dónde está la empatía Y entre una nosotras? mujer que lo defiende a Mansilla, porque también quien defiende a Mansilla durante todos estos años es una abogada mujer. Sí, Entonces eso duele e impacta claro, más. Yo digo, como decimos siempre, a mí no me sale ni agredir ni ofender, ujú, no, no está en mi esencia, ¿no? Pero yo una sola vez tuve oportunidad porque no podemos presenciar las audiencias de Mansilla. Digo, no sos mamá, digo, si te claro, hicieran lo mismo a tu hija, o como la gente a lo mejor se lo decía de mala manera,
¿harías lo mismo? ¿Defenderías? Porque ella habla de Mansilla como un niño que pobre, sabe que hizo algo malo, pero que tiene derecho a estudiar y no estar en un penal. Digo, es una locura. Y Kiara y su bebé tenían derecho a vivir, tenían Tenían toda una derechos a vida, un montón de vivir. proyectos, de ilusiones, que ellos por el solo hecho de que no querían el bebé, la asesinaron y de la manera que la asesinaron, todas las barbaridades que le hicieron. Entonces, eso duele, que la justicia no vea y actúe. O sea, no critico a todos porque hasta ahora venimos Sí. con algunos jueces que trabajaron bien, obviamente a la par otros cuantos jueces que no trabajaron bien, y ahora todavía seguimos esperando que el tribunal de la provincia se expida porque, bueno, hace 3 años que está estancada ahí la causa porque la abogada sigue apelando ante cada sentencia, apela, vuelve a salir otra, la mantiene, O sea, él tiene sentencia fija. vuelve a apelar y bueno, ahora está ahí. Hace 3 años, no, por eso te digo, hace 3 años que está en el Tribunal Máximo de la provincia, tiene 2 sentencias que fueron mantenidas, pero ahora ante esta otra apelación, hace 3 años que ahí la causa está estancada. Entonces, los años siguen pasando y no está bueno, porque también eso es lo que por ahí en cierta manera habilita que sigan habiendo hechos de violencia y femicidios, porque total saben que o entran por una puerta y salen por la otra, o bueno, están ahí, después pasan, siempre los abogados se encargan, como te decía, de buscar un punto y una coma, y todo queda en la nada. Qué increíble querer buscar, ¿no?, soluciones o libertades o atributos buenos a alguien que tiene semejante saña contra quien era su pareja, su amor de momento, que tenía su hijo. Te pones a pensar y decís, ¿cómo puede ser que una familia completa quiera terminar con la vida de una criatura por el hecho de no hacerse responsable? Entonces vos fíjate yo que digo, y nadie los iba, yo en mi cabeza no, primero que yo no quería que Chiari estuviera con esa persona, y segundo, al ser tan chicos, primero no los iba a obligar a casar, tampoco lo iba a obligar a hacerse cargo del bebé si no era su intención. La intención de continuar con el embarazo era de Chiari y mío. Y bueno, nosotras dos nos íbamos a hacer cargo. Entonces yo digo, si ellos no querían, bueno, separate, olvídate y listo, haz lo que quieras, no es mío, ¿Por qué llegar a ese grado? O sea, y lo que nos hace, por lo menos, reflexionar desde afuera, es que esta gente ya era asesina, ¿me entendés? Ya son malos en la sociedad, son ¿cómo te puedo decir? Son lacras en la sociedad, ¿no? Porque si por este acto, que era un acto de amor, el tener un hijo es un acto de amor, es el acto más hermoso que una mujer puede tener, ¿no? Y una criatura de 14 años decidida y apoyada por su madre, decir, lo voy a tener, es el acto más puro y de ejemplo que puede darle a muchas otras jovencitas, ¿no? No queremos decir que las chicas se embaracen porque son chiquitas y la van a apoyar. Yo siempre aclaro estamos, eso, claro, no es que estamos diciendo orgullosa de que Chiari con 14 años fuera mamá, no era lo que esperaba. Pero es lo que te pasó y lo tomaste como vos podías y dijiste, bueno, es una vida, sigamos para adelante, porque yo siempre digo, y en muchas de mis entrevistas he hablado, nosotros somos generadoras de vida, no de muerte. Nosotras generamos vida, entonces no pensamos en la muerte, no estamos pensando en destruir nuestras vidas. Y esta gente, más allá de esto, vos fíjate que con este hecho solo, y cruel, realmente brutal, esta gente era capaz de cualquier otra cosa entonces, ¿no? Imagínate la frialdad, durante todo el día no solo se comunicaba conmigo el novio, bueno, de hecho me los crucé en la comisaría cuando fui a hacer la denuncia, obviamente los llamaron y estuvieron ahí. Igualmente yo estaba desesperada por encontrar a mi hija, me fui enseguida de la comisaría cuando ellos llegaron, pero durante todo el día llamándome y preguntándome cuando ellos sabían perfectamente lo que habían hecho. Todos psicópatas. Entonces es una, claro, el grado de psicopatía de toda la familia. De todas esas familias. Esa familia es un peligro. Yo en ese momento no lo podía ver, incluso lo defendí durante todo el día, porque jamás imaginé semejante horror, semejante barbaridad. No, porque en tu conciencia moral, que tenemos muchos y ellos no la tienen, es imposible que puedas creer
eso, ¿me entendés? El que no tiene Sí, conciencia moral, el que no tiene moral para muchas cosas, hace estos actos y ujú. los lleva como si nada y lo disimula y lo camufla de la forma que quiera y convence a quien sea, Por eso pero digo, tenemos que realmente son, cambiar, sí, hay que cambiar muchas leyes y los derechos humanos, como decimos, muchas veces defienden más al criminal y no a la víctima. Es cierto, la ¿sí? víctima ya perdió la vida y no está más, sí, todo lo que sea. Pero esa víctima tenía derecho a vivir, que es el primer derecho humano que tenemos todos, eh, y tiene una familia esa víctima. Sí. Entonces, eso es lo que hay que ir viendo. Y como decía una jueza, que fue la última, que ojalá se siente precedente, ¿no? Para otros casos, que ella defiende mucho los derechos del niño, porque obviamente, como decías vos, Mancilla era menor al momento de asesinar a Chiari, entonces juzgado de esa manera. Ujú. Ella decía, un niño no actúa con la frialdad que actuó Mancilla, ¿no? Porque, como yo te decía, él terminó de asesinar a Chiari, fue a la casa de las chicas, estuvo con ella y me llamó por teléfono a mí. Al ratito nomás nos encontramos en la comisaría. Entonces, un niño no tiene ese pensamiento o esa frialdad para actuar como si nada. Imagínate que no se le movió un pelo. Y nunca se le movió un pelo porque nunca tuvo señal de arrepentimiento, nunca hablar, igual el resto de los asesinos tampoco nunca Claro. declararon, porque si hubieran hablado, o hubieran, se hubieran pisado, y hubiera Sí, saltado toda seguramente. la verdad, enseguida. Pero bueno, la justicia le da ese derecho de no hablar y así estamos como hasta ahora esperando lograr justicia. Sí, sabemos que la justicia acá en la Tierra es bastante lenta y tal vez no se dé nunca como lo esperamos, pero sabemos que existe una justicia que es la de Dios, Ujú. que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo siente, y a esa no se escapa, no No, escapa nadie. Es lamentable que tengamos que pasar por estos hechos para reaccionar como sociedad, para darnos cuenta de que las leyes que tenemos también en nuestro país están en decadencia, porque demuestran un poco la cero empatía hacia, como vos decís, a los derechos del otro, porque también ajá, tengo derechos, Kiara tenía derechos, el bebé tenía derechos, ella también era una menor, y ahí podés ver los dos perfiles, ¿no? Ella nunca hubiese actuado de esa forma porque ni siquiera pensó en el aborto. no. Entonces ella jamás pensaría en reaccionar o deshacerse de alguien de esa forma. Ujú. Eh, Yo digo, el tema del aborto es un tema que por ahí es muy sensible, ¿no? Y como yo sí, digo siempre, hay que estar en el momento, ¿no? hay que Para estar en ver el momento, qué, que la qué, 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 situación, sí, qué va a decidir uno. Yo digo, el aborto sí era la solución del momento y a lo mejor pensando en ella, uy, es chica, bueno, ya está. Pero yo tenía que pensar a futuro cómo Chiari iba a manejar esa situación si Chiari se claro. hacía un aborto en ese momento, ¿no? Como ya te digo, en el momento, bueno, ella continuaba, pero sabiendo cómo era Chiari, la sensibilidad que ella tenía, el amor que ella tenía a los bebés, sabía que a futuro le iba a afectar mucho psicológicamente. Mm. Entonces yo digo, bueno, era preferible enfrentar, no sé si querés decir, porque todavía seguimos con los prejuicios sociales, Sí, o qué van sí, a sí, decir los sí, demás, lo que quieras. Bueno, yo prefería enfrentar todo eso y que mi hija esté bien por y supuesto. no después que ella no lo pueda manejar y termine en una situación trágica, también de alguna otra manera. Sí, no, y aparte esto Entonces, habla un poco también de tu compromiso como madre, ¿no? Y de tu conocimiento como madre, como conocemos a ujú, nuestros hijos, porque cada una de nosotras conoce a nuestros hijos y sabe qué le puede ujú, impactar o no en su vida. Entonces claro. eso habla mucho de tu acompañamiento, ¿no? Un poco uno puede, Sí, yo agradezco también que digo, en ese momento, este, Dios me dio esa templanza, agradezco mi fe, más allá que por ahí a veces la gente no lo puede entender cuando a lo mejor no tiene una fe tan arraigada, pero también yo digo, es lo que me da la paz y fortaleza y puedo estar hoy en día como estoy, y aprendiendo a vivir con Kiari de otra manera, ¿no? También agradecer que en ese momento, como mamá, viste, a veces tu reacción es retar o decir, viste que te sí, dije, y bueno, hoy tendría una culpa muy grande, ¿no? Si hubiera reaccionado de esa manera.
agradezco tanto a Dios que me dio esa templanza, esa tranquilidad para poder tener esa primera charla con Chiari, eh, demostrándole mi apoyo, ¿no? Porque obviamente yo pensaba que después iba a tener todo el tiempo del mundo para retarla, para decirle, viste, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no me Sí, escuchaste cuando te decía? sí, sí. Eh, pero bueno, no hubiera tenido tiempo para el perdón, para la disculpa, si yo hubiera actuado de esa manera. Bueno, a veces el Señor sabe por qué hace las cosas o por qué permite que ocurran otras. Y bueno, cuando nos ponemos en las manos de Él, podemos atravesar todas estas situaciones y todos estos momentos de otra manera, ¿no? La fe para mí, yo estuve muy acompañada desde el primer momento, ese día, acá en mi casa, Ujú. era un mundo de gente no solo adentro, sino afuera, los sacerdotes, un grupo de la parroquia rezando todo el tiempo, rosarios continuados, y toda la comunidad. Entonces, bueno, obviamente que fue un hecho trágico, pero de todas esas cosas negativas trato de rescatar lo positivo y quedarme con lo bueno y que eso también me ayude a poder acompañar a otras personas para que no puedan vivir esta situación. Mi compromiso con lo social fue de toda la vida, no es que porque a partir de Chiari me Ujú. involucré en la sociedad. Creo que por eso también recibí tanto apoyo de tantos lados. Yo desde chica o desde adolescente participo en instituciones, en distintos grupos o movimientos. Ujú. Entonces creo que eso fue lo que también ayudó que se Claro. hiciera tan masiva la búsqueda Sí, y la lo participación de que la te hace gente. creíble, ¿no? O sea, creo que todos los que estamos en campaña o en estos trabajos, yo por ejemplo también siempre he hecho trabajo social desde muy chica, desde los Claro. 14 años, entonces es Y como que Kiara uno, lo hacía conmigo, entonces fue claro, muy viste, duro, es claro. algo que a uno le nace y lo tiene y lo hace y a lo largo del tiempo lo va adquiriendo y amando cada vez más y se da cuenta que es la única forma de poder ayudar y ayudarse a uno mismo y sí, enfrentar las situaciones como te ha pasado a Lo que vos. pasa que, bueno, ahora después de lo de Chiari, a lo mejor mi participación se hizo más pública, a lo mejor Sí. a nivel nacional o también en otros países. Por ahí he empezado a trabajar con algunos movimientos tanto por la violencia o por el movimiento Pro Vida, que fue lo que me identificó después, en México, en Bolivia, Colombia, Ujú. bueno, en otros países. Y pero bueno, se conoció por eso después en todo, pero ya te digo, yo desde lo social, desde las instituciones o desde la parroquia misma, vengo trabajando desde hace Trabajando en muchos esto, años. sí. ¿Y qué te genera que el mundo, que el mundo tenga como referente a Kiara? ¿No? Como, Eh, bueno, hoy con esto del tema de las ideologías, viste, por ahí se mezcla un poco y hay gente que lo tiene y bueno, de ni una menos ya no prácticamente. Sí, desde los lugares a lo mejor que no quieren ser identificados con el aborto y quieren seguir luchando por la violencia, entonces ahí sí tienen y ponen a Chiari por sobre todas las cosas. ujú. Y bueno, yo digo, el que recuerden o tengan presente a Chiari es lo que te decía hace un rato, es la manera que yo hoy tengo de seguir con Chiara, ¿no? Y ver el cariño que mucha gente le fue tomando. A mí me gusta que recordarla, me hace bien hablarla, me gusta usar imágenes. Hay papás que a lo mejor no quieren ver imágenes y yo Ujú. siempre digo, prefiero ahora porque estamos teniendo esta charla, pero si no yo preferiría que hubiera una foto de Chiari y no mía, Sí. y en todos lados yo tengo remeras, no sé, todo lo que yo pueda hacer con la imagen Vamos a de poner una Chiari, imagen de ella, si querés, acá este, en la charla para tenerla. le Ujú. digo, porque esa cara, esa sonrisa, y así era ella, Era ¿no? preciosa, preciosa. Yo digo, tenía esas dos cosas. Así como era divina, re cariñosa, súper sensible, también era muy loca, Ujú. porque tenía un carácter muy fuerte. eh, pero bueno, después teníamos esa relación, nosotras que obviamente teníamos también nuestras diferencias, nuestras cosas, pero éramos muy similares en un montón de cosas, ¿no? Y compartíamos un montón de cosas, de actividades, en la calle o en las instituciones o acá dentro de casa, casi nos gustaban con las mismas cosas. A lo mejor con Romy
mi otra hija tengo más diferencia en todo. Ujú. Obviamente la amo igual y es mi hija y la voy Sí, a sí, acompañar, seguro. aunque por ahí yo en muchas cosas no esté de acuerdo, yo la voy a acompañar igual. Pero con Kiari teníamos eso que las dos íbamos para un mismo lado. Entonces, bueno, es aprender y agradezco que todos la recuerden, ¿no? Más allá de que haya sido por un hecho trágico. Pero bueno, hoy ver que hablan de ella con cariño, la recuerdan de la mejor manera o la usan para que no existan otros casos, y bueno, bienvenida sea si su imagen es usada para ese sentido, no para el aborto. Para ahí no me Mm, gusta, pero bueno, para lo exacto, demás sí. que quede eso claro. Sí, Ujú, realmente cuando uno llega a la fecha de ni una menos, es inevitable no recordar, al menos nosotras como ujú, argentinas, aún estemos ujú. fuera del país, recordar a Kiara y saber que todo comenzó a través de ella. Y es como el grito de pedido de ella también, ¿no? Para Sí, que... pero acá, como se ha ideologizado tanto el tema, digamos que Ujú, los grandes medios nacionales acá no ujú. recuerdan a Chiari, no la ¿No? nombran, el movimiento no la nombra en general, o sea, si vos vas a la Mm, marcha de Congreso, sí. yo nunca más asistí, la única que fui fue la del 2015, ya el 2016 cuando lo tomó otro colectivo de mujeres, yo ya no me sentía identificada y menos cuando empezó a crecer todo este tema que parecía que el único objetivo que tenían era el tema del aborto y no la violencia de género. Ujú. Entonces ahí ya me empecé a diferenciar. Y también incluso, ya te digo, a lo mejor me llaman de un montón de lugares porque recuerdan a Chiari, pero de los medios nacionales no, y hasta incluso algunos me lo dicen directamente. Y no, señora, pero con su pensamiento pro vida, vamos a invitar a la gente del movimiento. Digo, pero si me conocen, yo no tengo problemas ni voy a agredir a nadie. Al Claro. contrario, Ujú. respeto. Y yo acá en Rufino incluso trabajo con las chicas. Hemos llegado a un acuerdo que ese día debemos trabajar en los puntos que nos unen y no en lo que nos diferencian Exacto, porque y yo creo todas que somos mujeres independientemente del color de pañuelo que usemos. no importa. Claro, yo creo que la persona que te dice eso es porque no enfoca para el objetivo realmente de la conversación o de la charla con vos, ¿no? La idea es Sí. poder proclamarle al mundo de que estamos en contra de la violencia, que no queremos que siga pasando estos casos de feminicidio, que realmente sí, ni una menos, fue el comienzo del hartazgo en Argentina de un grupo de mujeres en el 2015 que se hartó de lo que estaba pasando a través del asesinato de Kiara Páez. Y eso tiene que quedar claro, y es un legado que hay que Claro. pasarlo al mundo y no olvidarnos. Por eso me pareció interesante poder incorporarte a nuestra página para que a través de nuestra página también puedan ver esta charla en el mundo y sepan que ni una menos tuvo un propósito a través de la pérdida de esta jovencita. Yo he hablado con otros países y siempre cuando hablamos de ni una menos, sí se recuerda a Kiara. En Sí, México, sí, por en eso te digo. Ecuador, Sí. en Guatemala, las ni una menos de Guatemala. Acá, las Me Too, que le dicen acá, Sí. hablando con una representante de ellas, hablábamos del caso de Kiara. O sea, ella lo tiene muy claro. Ella viaja mucho a Argentina también y ha estado, tal vez la conozcas, Claire Brenigan, que pertenece a los atravesados por el femicidio de Natalia Melman. Ajá. Ella está muy involucrada con Latinoamérica, trabajando por la no violencia al género y con ella hemos conversado, ¿no? Y ni una menos le parece, sí, lo central de una menos comenzó a través de Kiara, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que tenemos que seguir transmitiendo para que no se olvide nunca su nombre y no se olvide su legado, ¿no? Ella ha dejado un legado al igual que lo ha hecho Candela y lo ha hecho Ángeles Rawson. Todas estas jovencitas han dejado un legado importante a través de ustedes, las madres, que continuaron la lucha de poder seguir defendiendo para que las causas que tienen con los asesinos no caigan, para que los verdaderos asesinos también sean juzgados, porque creo que también en el caso Mancheri no está exento a otras personas, ¿no? Como vos decís, Sí. el área femenina, ¿no? Que apoya a este Claro. tipo O de... sea, yo siempre digo, no tenemos que mirar para otro lado, No, ¿no?
porque si no, como siempre yo recalco lo mismo, Nancy siempre dice lo mismo, pero es así, si nosotros nos vemos afectados porque nos toca de forma cercana, con un hijo, una hermana, la madre o un amigo directo, no nos va a gustar que los demás no hagan nada, que la justicia no haga nada, Exacto. que nuestros cercanos no acompañen. Entonces yo digo, tenemos que involucrarnos y que no importa quién reciba el hecho de violencia, ¿no? Debemos acompañar igual, sea una persona reconocida de una institución, sea una persona que nadie conoce, pero no Mm, podemos apoyar un hecho de violencia. Tenemos que no, salir todos juntos a pedir justicia por esa persona, ¿no? sí, Para ver si así cambiamos. Y yo digo, y el salir a pedir justicia no quiere decir que tengamos que salir a quemar fiscalías, quemar comisarías, instituciones, catedrales, como se hace muchas veces. No, esa no es la manera correcta. Yo digo, el día que yo fue lo primero que pedí, que reclamemos justicia pero por el camino de la paz, que no generemos más violencia. El día que volvimos de enterrar a Chiari, esa noche se organizó alguien organizó acá la primer marcha en Rufino pidiendo justicia, ¿no? Y obviamente era un mundo de gente, toda la comunidad de Rufino, pueblos cercanos, familiares, bueno, todo el periodismo estaba aquí. Fue lo primero que pedí, que nos siguieran acompañando, pero hicimos muchas marchas, pero que fueran de silencio. Ya cuando se provocaban, algunos querían generar disturbios, bueno, yo ahí trataba de cortar todo y decir, bueno, basta, acá así no es claro, la manera y yo me voy a retirar exacto. porque no puedo ver así, ¿no? Porque también acompañaban a familias completas con sus hijos chiquitos, entonces no podemos verlos involucrados en hechos de violencia. Así que, pero bueno, no todos por ahí piensan de la misma No, no, manera, no, pero no, bueno, no. yo digo, no voy a Y dejar de decir lo que a mí me parece que es no, correcto y que está bien porque los otros piensan diferente a mí. no, Yo porque los creo respeto, que, pero claro, porque no, menos después de lo que te sucedió. O sea, claro, no podés callar, no te pueden callar no. ya, ¿entendés? O sea, es tu pensamiento, es tu dolor, es tu forma de ver la vida, es tu forma de trabajar y de defender las injusticias y se tiene que hablar. Es la única manera que podemos proclamar los derechos que son nuestros. Tal Y la cual. no Y violencia, hablarlo en todos porque lados y no tener miedo de hablar de la violencia. Yo digo, no, lo fundamental es la educación, ¿no? Si tenemos una exacto. buena educación podemos cambiar muchísimas cosas. Entonces yo digo, en los colegios se debe hablar de violencia, no solo el Día de la Mujer o el 25 de noviembre Exacto. porque es el Día de la No Violencia, Ujú. sino durante todo el año, porque muchas veces se naturalizan muchos actos de violencia Sí, o nosotras durante años hemos naturalizado algunas cosas que nos parecían que estaban bien y hoy a la distancia decimos cómo podemos tolerar algunas cosas. Tampoco irnos a los extremos, ¿no? Porque el hombre no es nuestro enemigo. No todos no, los para hombres son nada. abusadores, no todos los hombres son No, para violadores. nada. Digo, al Sí, no. contrario, hay muchos que acompañan y apoyan, ¿no? Nuestros reclamos. No ponernos, yo no estoy en ese lugar No, yo de generar no. una guerra de Nosotras sexos, porque tampoco no, pertenecemos a los grupos de en contra del hombre, al contrario. claro, Creemos que el hombre, hay hombres que apoyan, hay hombres que son o sea, son buenas personas, tal son cual, compañeros ideales. Tenemos hijos varones, yo tengo un hijo varón a por eso, quien y trato debemos de educarlos educar. en eso, Claro, claro, que al que sea trato de educar diferente, ¿no? para que entienda esta sociedad nueva, para que pueda respetar a la mujer y al hombre también en sí, También, claro. para que tenga valores que no los pierda nunca Ujú, y no genere violencia bajo ningún concepto, ¿no? ujú, Y tal eso es lo cual. que uno quiere, porque Ujú, también nuestros hijos varones pueden salir perjudicados con estos ujú, pensamientos, ¿no? ni hablar, sí. Sí, También porque tenemos que muchas veces son maltratados, porque por ahí me encuentro en lugares a veces con hombres que dicen, y no sabemos qué hacer o cómo Ujú, tratar a la mujer porque tenemos miedo a lo que van a salir a decir. En claro, un lugar, en un juzgado, me habían invitado en una ciudad y dice, ay, perdón, pero vamos a dejar las puertas abiertas, dice, porque después no quiero que vayan a decir o que haya algún inconveniente o que pasó o claro. no pasó. Digo, ¿a qué punto llegamos, no? De no poder charlar tranquilamente un hombre y una mujer porque tiene miedo a ver, digo, bueno, Claro, primero la digo que no está reacción, en mí,
Claro, y generar después, una cuestión así, pero es verdad, sí, porque sí. muchas veces después son atacados y a veces con mentiras, entonces tampoco Sí. nos vayamos a los extremos, ¿no? No, no, no perder el eje, viste, de lo que realmente Ujú, queremos mostrar al mundo o queremos proclamar o pedir, ¿no? ujú, Es lamentable que la justicia no cumpla con todos los requisitos que se ujú, necesita. Los tiene las ujú, herramientas, tiene todo, pero después, como vos decís, parece que beneficia al otro sector, ujú. poniéndose en lugar, pareciera que la víctima no existiera, que la Exacto, preocupación es como vos decís, es ujú, la víctima y ya no está. Como no es claro, visible, me enfoco en el asesino o en el que cometió el delito para ver cuántos derechos tiene y cuántos le podemos cumplir, ¿no? claro, Me da como esa tal cual. sensación por lo que vos me Pero estabas después hay que contando. pensar que si lo dejan libre, vuelven a cometer el mismo hecho o peor todavía. Entonces, eso Y, es lo que hay que tener, digo, porque también hoy cuando hablamos de cadena perpetua, la gente cuando escucha perpetua, ¡ay, qué lindo! Sí, pero no. Yo digo, lo único perpetuo es que yo de por vida no voy a tener a Chiari. exacto, eso es Pero la perpetua de Mansilla son 21 años y 6 meses hoy en día si nada. llegan a mantener ese costo. Y de una persona mayor son 35 años, ¿no? Sí. De perpetua. Entonces le digo, esa es la locura que no se pueda entender o no se Con toda una pueda. vida, después que sale, toda una vida, le queda todavía el resto de vida para Imagínate que hacer lo que... Mansilla va a los 32 años y se llega a dar esta pena, está en la calle nuevamente. Y Eh, qué peligro él y los que están ya sueltos ahí, porque Porque ya te digo, desgraciadamente hoy en las cárceles que tenemos acá en Argentina, eh, no se ocupan, o sea, yo digo, deberían estar bien, yo no deseo, no les deseo el mal, ni que los maltraten, ni cosas por el estilo, cuando a lo mejor se dio acá por el tema de la pandemia, que querían dejar a todos sí, dejaron algunos y dejar a todos, no, digo, llévenlos a un lugar donde estén bien atendidos, que también tengan los protocolos debidos y demás, pero no pueden dejar libre, porque claro, cometieron un delito. O sea, debería haber cárceles donde realmente los reeduquen, que trabajen para la sociedad y no que el Estado los esté manteniendo ahí, les paguen un sueldo sin hacer nada. claro. Entonces, así se están, digamos, perfeccionando para salir a Para, cometer delitos para con, salir a con cometer mayor. delitos que saben que después Claro. no van a, que saben cómo Eh, son los procesos largos para entonces digo, las juzgar. escuelas necesitan muebles, los hospitales, trabajen y hagan, no sé, Sí, mobiliarios, pónganlos cosas, a hacer algo. panadería, no sé, algo, Sí, sí, trabajen, sí. pero, Pero pero darles para realmente reeducarlo. tantos beneficios a Exacto. alguien que le acortó la vida a otra, Ujú, sí, realmente sí que es penoso lo que se ve. ujú, Hay proyectos o hay lugares donde se están llevando a cabo que ujú, cuando cumple la condena de cadena perpetua, que no es ujú, como en Estados Unidos, ujú. que acá la cadena perpetua es cadena perpetua, o sea, no sale hasta que se muere. O sea, Claro, es que entró, así debería ser. no sale más, o sea, no Ujú, sale más. Entonces eso ya lo saben acá. Pero ujú, hay lugares que tienen cadena perpetua, como vos decís, con 25 años, 35, depende de la edad, qué sé yo, pero de ahí si encuentran que psicológicamente, porque se les tiene que seguir trabajando la parte psicológica y ujú, demás, encuentran que la persona todavía no está claro o puede ujú, volver a cometer el hecho, lo trasladan directamente a un lugar que sea un psiquiátrico o otro ujú. lugar, pero no lo dejan en la calle, Claro, no, ¿entendés? por eso, Porque es peligroso, pero acá, por ejemplo, por ese tratamiento psicológico, es a que Mansilla salen. se le descontó ese año, porque si no le hubiera correspondido 23 años y 8 meses, pero le tuvieron que descontar por su buena conducta y el ser buen estudiante. Y yo digo, obvio que va a tener buena conducta. Ahí adentro no va a matar a otra mujer Y no, o a otra, o va a o a golpear a otra una mujer. mujer o va a maltratarlo. Claro, Claro, pongo el caso Mansilla y como Mansilla tantos, ¿no? sí, Mancheri, sí, ahí no va a violar a otra mujer, porque está no, entre hombres, no. ¿me entendés? Entonces, a eso voy, que tienen que ver las cosas de otra manera, ¿no? Claro. Pero Y bueno, aparte no estamos pasa. tratando con psicópatas que manipulan las situaciones. No Sí, estamos tal cual. tratando Ujú, con una persona común y corriente que no sabe qué va a hacer. No, estos señores ya saben lo que hacen, son manipuladores de las situaciones
Y obviamente, si se tienen que portar bien, se van a portar bien. Si tienen que sonreír, van a sonreír. O sea, todo para beneficio propio, ¿no? ¿Y cuántos casos que han sido muy conocidos a nivel nacional que cumplieron su condena o una mujer se enamora? El caso del hombre ahora se me fueron los nombres, ¿no? Que apuñaló a su novia le dio tantas el de caso de puñaladas. Carolina Ló. Bueno, y después salió bueno, una chica se enamoró, qué sé yo, y hizo lo mismo. Claro, Después otro femicida que mató a la hermana se casó con él y después la mató a ella también. Entonces, ¿a qué claro. esperamos? Si Claro, vemos, hay los muchos casos resultados están y ahí a la tenés las vista. pruebas, pero Claro. pero pareciera que la justicia es como hablábamos ayer con alguien, tiene vendados los ojos, o sea, no ve. No ve, Claro. porque la venda de los ojos de la justicia es por dos cosas. Una, porque no ve, porque no quiere ver, porque está como ciega, pero la otra es para no hacer diferencia. Es no ver con quién hace la diferencia, ¿no? Porque a veces que porque tiene dinero lo ayudo, o como decir, o porque es menor, o porque esto, porque no. La justicia no tiene que ver nada de eso. Juzgar a todos por la misma manera, ¿no? En este caso, la justicia está ciega, pero para beneficio del asesino o del que está delinquiendo, siempre preocupado por el estado emocional del otro y se olvidan de la víctima, que ya no está, pero también se olvidan de la familia que quedó, ¿no? Yo siempre digo, si el caso de Chiari no hubiera tenido la magnitud pública que tuvo, primero yo nunca hubiera encontrado a Chiari. Si toda la comunidad se hubiera movilizado como se movilizó ese día, se hayan roto un montón de protocolos porque gente estuvo dispuesta a decir, no importa, en ese momento teníamos un protocolo de búsqueda muy diferente y había que esperar el tiempo y demás, y bueno, mucha gente dijo, no importa, llamamos a los perros de búsqueda, a los canes, ahora no importa quienes los llamó, dijo, después me hagan todas las cuestiones que me tengan que hacer, pero tenemos que encontrar a Chiari. Entonces, si no se hubieran hecho todas esas cosas, y teniendo la policía a favor, porque no es un detalle menor que el papá de Mansilla es policía, hubieran sacado a Chiari de la ciudad, o sea, esa noche hubiera estado enterrada o guardada ahí en la casa, y lo hubieran sacado, nada más que nadie imaginó la movilización que se iba a dar en la comunidad y menos a nivel nacional. Entonces, también llegó, la justicia tiene que actuar más o menos porque tiene todo un país o varios países pendientes de lo que se está haciendo con esta causa. Si no, también ya hubiera estado cerrado con moñito porque todos tratan de hacerme creer que Mansilla pudo hacer lo que hizo con Chiari. No se puede, nada más que obviamente no tengo, digo, las pruebas necesarias porque ya se perdieron o porque desaparecieron o demás, como para probar eso otro, que los demás también participaron. Pero ya te digo, no está cerrada así por la magnitud que tomó la causa, si no, ya también estaría todo cerradito. Todo sería diferente. Pero bueno, evidentemente las cosas se dieron de otra forma, tal vez no la esperada, pero sí de alguna manera se logró esto de poder sacarlo a la luz, de que se conozca al asesino, que también se tenga en cuenta que hay unos asesinos al lado, ¿no? Que son un peligro para la sociedad, son peligrosos para la sociedad, no son buenos vecinos, no son buenas personas para tener cerca. Bueno, acá el resto de los asesinos tuvieron un repudio o una condena social, se tuvieron que ir de Rufino porque obviamente en ningún comercio les permitían entrar, cuando los veían en la calle y en les ningún decían lado deberían cosas. dejarlos entrar. Así Claro, se muden pero a bueno, donde se muden, pero la igual, sociedad debería... desgraciadamente lo tenemos acá a 100 kilómetros, o sea que yo puedo ir, que es una ciudad a la que nosotros vamos generalmente, que es Venado Tuerto, te los podés cruzar. Gracias a Dios nunca me los crucé. Acá en Rufino me los crucé, allá no, porque ellos vienen a veces acá. Pero bueno, el Señor siempre me da esa paz como para te da, te da la paciencia. la paciencia para verlos o me pone siempre alguien que me ayuda a transitar ese momento, ¿no? de dolor que me causa verlos, porque ya te digo, más allá que yo no tengo una reacción contra ellos, pero sí me producen mucha angustia y dolor
verlos, que anden libremente como si nada. Por supuesto, sí, realmente es así. Bueno, Verónica, quiero agradecerte enormemente otra vez en nombre de las valientes mujeres de Argentina, de México y de Estados Unidos por habernos dado la oportunidad de conocerte, de conocer un poco a Kiara a través de vos, de agradecerte por haber estado en esa primera marcha en la que te acompañamos todas en diferentes lugares sin habernos conocido, pero que estábamos acompañando a esa mamá con el dolor y acompañando a Kiara y desearte que podamos seguir transmitiéndole al mundo que Ni Una Menos comenzó por Kiara Páez y su bebé, y que queremos seguir estando en contra de la violencia a la mujer y de los feminicidios, que queremos que las leyes empiecen a cambiar, que nos escuchen un poco, que nos empiecen a escuchar a través del mundo para que sepan que no vamos a aceptar estas leyes que están a favor del asesino o a favor de todos aquellos violentos para beneficio solo de ellos y ningún tipo de beneficio para la que ya no está y para la familia que queda. Así que te doy el espacio para que nos des tu mensaje al mundo en nombre de Kiara y te agradecemos enormemente. Bueno, primero agradecerte este espacio que me das. Con México también tengo una relación muy linda, porque bueno, por ahí comparto con Mujeres Libres y Soberanas, no sé si conocés ese movimiento de mujeres, y también bueno, con otros movimientos pro vida, pero bueno, no viene al caso. Mi mensaje es que no miremos para otro lado, todo desde nuestro lugar, desde nuestro espacio, desde nuestra casa, desde nuestro trabajo. Todos podemos aportar un granito de arena para tratar de vivir en una sociedad mejor. Todos nos podemos reeducar, acompañar a aquellas personas que atraviesan una situación de dolor, que tengamos una real empatía y que la empatía no sea por un color de pañuelo o una ideología política, ¿no? Porque desgraciadamente todos estos movimientos se ven afectados por esas ideologías políticas o económicas u otro tipo de ideologías que nada tienen que ver con lo que nos une, ¿no? Yo digo, a todos nos une luchar contra la violencia de género y creo que contra todo tipo de violencia, ¿no? Porque todos merecemos vivir en una sociedad más tranquila, donde haya paz, donde nos respetemos unos a otros, que aprendamos a vivir ante las diferencias, ante los criterios que podamos tener diferentes nos enriquecen, ¿no? Que aprendamos a escuchar al otro y respetarlo como persona, respetar la dignidad humana de cada uno. Que estos paradigmas que hoy tenemos del rol de la mujer no ataquemos porque se ve tan mal, hoy parece negativo que una mujer quiera ser mamá, que quiera ser mujer, que no quiera estar en contra del hombre, y no es así, se debe respetar. Yo estoy orgullosa de ser mamá, estoy orgullosa de haber tenido a mis hijas, y respeto a quien no quiera ser madre, pero también debemos respetarnos como mujeres, porque todas somos mujeres, independientemente de esas ideologías. Si no, estamos haciendo un speech muy bonito de los derechos de la mujer, pero resulta que es los derechos de según qué mujeres. Entonces Exacto. Creo que ese no es a lo que tenemos que aspirar. Todas tenemos que ir juntas, unidas, por un mismo fin, y todos. Yo no hablo tanto solo de mujeres, ¿no? Tratar de convivir en una sociedad mejor, aprendiendo a ir por el camino de la paz. Muchísimas gracias, Verónica, y cuando escuchan a Verónica, piensen, cierren los ojos y seguramente podemos escuchar a Kiara, porque seguramente ella nos daría este mensaje también. No nos olvidemos que Ni Una Menos ha sido en su memoria. Muchísimas gracias, los dejamos con un fuerte beso y abrazo a todos y esperamos que haya sido de utilidad todo lo que hemos hablado con Verónica. Gracias, Vero. Muchísimas gracias.